Bienvenidos a un espacio para acercarnos a la palabra de Dios. Intimidad en su presencia. Presenta Keren Jarrín. Muy buenos días, familia, que Papá Dios los bendiga grandemente. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema muy importante para nosotros los cristianos, pero que muy pocos lo experimentan realmente, y es la paz de Dios. Hoy en día tenemos una cantidad de ventajas financieras, médicas, ventajas educativas y también espirituales, que tal vez las generaciones anteriores jamás se imaginaron. Y también tenemos una gran cantidad de consejeros, psicólogos, de psiquiatras, viendo cada vez más pacientes y recetándoles más tranquilizantes que cualquier otro tiempo en la historia de la humanidad. Pero a pesar de todas estas cosas, no tenemos paz mental. ¿Y por qué tantas personas, incluso tantos cristianos, carecen de una verdadera paz mental? Es justamente lo que vamos a ver en este devocional. El apóstol Pablo, acercándose al final de su carta, una carta llena de gozo, insiste a los filipenses a que se mantengan firmes. Y él dice que esa estabilidad y esa perseverancia se obtiene cuando los cristianos viven juntos en unidad y cuando oran sincera y continuamente. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 7. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo insta a la paz. Y para esto habían algunas cosas que los filipenses debían solucionar dentro de la iglesia. En el versículo 2, Pablo menciona a Evodia y a Síntique. Al parecer, estas dos mujeres eran miembros sobresalientes de la iglesia en Filipos, pero había entre ellas alguna situación. Según vemos, ellas encabezaban dos facciones enfrentadas en la iglesia y probablemente era por algún conflicto personal. Y Pablo les dice que sean de un mismo sentir. La estabilidad espiritual depende del amor mutuo, de la armonía y de la paz que haya entre los creyentes. En el versículo 3 dice compañero fiel. Realmente no sabemos a quién Pablo se estaba dirigiendo, aunque los filipenses sí lo sabían. O más bien hay varios estudiosos que creen que la palabra griega súnsugos, que es de la cual se deriva la frase compañero fiel, es un nombre propio. Súnsugos creen que es un nombre propio, pero independiente de quién haya sido, Pablo lo designa para ser pacificador en el conflicto que vimos anteriormente. Muchas veces, familia, dentro de nuestra misma iglesia también vemos situaciones entre hermanos en la fe, pero Dios nos llama a nosotros a ser pacificadores, a llevar su paz y actuar por el poder del Espíritu Santo, o incluso dentro de nuestro mismo hogar, o conflictos personales que nos roban la paz que Dios nos ha dado. Pero Pablo dice
en los siguientes versículos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero ¿cómo podemos entonces regocijarnos bajo todas las circunstancias de la vida? Como cuando sufrimos persecución o cuando nuestros familiares sufren persecución, cuando estamos afligidos físicamente, cuando nos amenaza la muerte o fallece o enferma algún ser querido, cuando los días son llenos de tristeza, cuando vemos injusticia, cuando alguien nos falla o incluso se aleja de nosotros. ¿Cómo es posible regocijarse bajo estas circunstancias? Y permítanme decirles que sí es posible regocijarnos en el Señor. Muchas personas solo saben de gozo cuando hay prosperidad, cuando hay buena salud, cuando todo va bien. Pero como cristianos, por medio del Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones, debemos transformar las circunstancias malas en bendiciones. Recordemos lo que nos dice Romanos 5, versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, esto no significa que porque somos cristianos no sintamos dolor o tristeza, sino que nos regocijamos en el Señor en todo esto porque sabemos y comprendemos que Dios es el que está sentado en su trono, que Él es el que gobierna el mundo entero y que Él, nuestro Padre Santo, puede emplear todas las adversidades de la vida para el beneficio espiritual de sus hijos. Miremos cómo la palabra de Dios nos da esa seguridad de que a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, la paz de Dios llenará nuestra vida. Los versículos 6 y 7 dicen: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermosa promesa, familia. Papá Dios nos ha dado la vida. ¿Acaso no nos dará Él lo necesario para sostenerla? Si nos ha dado el espíritu y el cuerpo, ¿cómo no creer que también nos dará el alimento y la vestimenta para cada día de nuestras vidas? Lo que nos sostiene es la voluntad de Dios. Dios cuida de su creación y les invito a que personalmente lean el Salmo 104 que nos habla de esto, de que Dios cuida su creación. Y si Él cuida su creación, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos? El afán de este siglo en el cristiano indica la falta de fe y la falta de confianza en su Padre Dios. En lugar de vivir preocupados por los asuntos personales, preocupémonos por los demás. Preocupémonos porque el Evangelio de Cristo llegue a cada rincón, pues Dios tiene pleno cuidado de nosotros. La palabra de Dios aquí en Filipenses 4 dice: sean conocidas vuestras peticiones. No para informar a Dios, no, porque nuestro Padre sabe de qué cosas, como dice su palabra, tenemos necesidad antes que las pidamos, sino como un ejercicio necesario de nuestra fe. En tiempos de problemas y angustia, hagamos como hizo el rey Ezequías, cuando nos dice en Segunda de Reyes 19:14, dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Extendamos nuestras peticiones delante de Dios, familia. Confiemos en Él, porque Él hará.
Y termina diciendo Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Evangelio, familia, nos da entendimiento, nos da paciencia y nos impide reaccionar con enojo, con disgusto o con resentimiento cuando alguien nos provoca. Lamentablemente hoy en día vemos muchos suicidios, muchos pacientes psiquiátricos, en psicología también, muchas personas queriendo morir, buscando un poco de paz de toda la agonía que viven. Imaginémonos qué tan bien les haría el conocer a Dios, a aquel que otorga una paz que jamás se va, una paz que es eterna y que es perfecta. La paz de Dios guarda nuestros corazones. Si podemos experimentar esa paz que proviene de Dios, démosle gracias a Él. Y si no la estás experimentando aún, yo te motivo a que cada día sin desmayar busques al Señor Jesús, porque solo Él nos dará la paz que tanto buscamos. Seamos portadores de paz para un mundo que necesita desesperadamente encontrarse con Dios. Les invito a que oremos en esta mañana. Señor, Padre, hoy nos acercamos a ti, porque anhelamos, Papá Dios, que nos llenes con un deseo de unidad. Unidad en nuestra familia, Señor, unidad en el trabajo, unidad en nuestra iglesia, Señor. Te pedimos, Dios, que nos llenes de gozo, que nos llenes de amabilidad, que nos llenes de bondad. Llénanos con tu paz eterna, porque cuando estemos llenos de todas estas cosas, Señor, no habrá lugar en nuestro corazón para la preocupación. Llénanos más y más de ti, Santo Espíritu de Dios. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro refugio, Señor. Queremos descansar en ti, sabiendo que tú nos cuidas y nos guardas en completa paz. Te amamos, Señor, y queremos ser instrumentos en tus manos para llevar a otros a experimentar esa paz que solo tú les puedes dar. Gracias, Padre Celestial, por lo que has hablado a nuestros corazones en esta mañana. Nos quedamos en tu santa y dulce presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Familia linda, que la gracia y la paz del Señor sean con ustedes en este maravilloso día que Dios nos ha regalado. Les mando un abrazo grande a la distancia y nos encontramos el día de mañana en intimidad en su presencia.